Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por su presencia. Estamos en la celebración de las Jornadas Villistas 2026, Durango y Chihuahua. El general Francisco Villa no solamente comandó un gran ejército, sino que nos dejó un legado mayor. El villismo transformó la cultura mexicana y eso lo pudimos ver a pocos años después de la Revolución. Vino una etapa que se conoce en el arte como la etapa del nacionalismo mexicano, donde surgieron los grandes muralistas de México: Diego Rivera, Siqueiros, Frida, muchísimos más, pero menciono de Durango el más destacado, Francisco Montoya de la Cruz. Pero no solamente inició el muralismo, sino que inició una nueva cultura del villismo. Esta cultura nació con la canción y el corrido de la Revolución, una compilación que hizo Graciela Olmos, conocida como La Bandida, donde recuperó una gran cantidad de corridos villistas, corridos de caballos que hablan del villismo, como Mi Amigo el Tordillo, Caballo Prieto Azabache y muchos más. Pero no se dio el Siete Leguas, pero no solamente se dio en ese momento a través del corrido y la canción, se vino dando con la pintura de Caballete, con los murales. En todos los grandes murales de México aparecía Pancho Villa y aparece Pancho Villa. Pero luego vino el cine, y el cine fue para mí el primero en las artes, porque en 1914, en la batalla de Ojinaga, Pancho Villa filma con la Mutual Film Corporation, no de Hollywood, porque todavía no existía, sino de Nueva York, Pancho Villa. Le pagaron 25,000 pesos oro. La película fue un fracaso. La Mutual volvió a hacerla, pero ya con una historia, y le tuvo que pagar otros 25,000 pesos oro. Por eso se considera que el primer actor extranjero, Pancho Villa, fue el mejor pagado hasta ahorita. Eso no quedó ahí, se vinieron los documentales, pero luego se vino otra área de las artes, la literatura. Muere Villa y empieza Martín Luis Guzmán, Juan M. Vargas, que andaba con él, y muchos otros a escribir. Ahorita podemos decir que contamos con 5,800 y tantos libros de Villa, muchos. Está Villa presente en el cine, está presente en la pintura, en el mural, en la literatura, en el teatro, en la música, en todas las artes. Y las jornadas villistas tienen una vocación: ensalzar a Villa y al villismo, pero basado en las acciones, y no solamente en las acciones oficiales, sino en las acciones del pueblo. Pancho Villa es el único hombre, el único héroe mexicano que no quedó en el panteón de la patria por los historiadores, ni por el creador de la Secretaría de Educación Pública, que fue José Vasconcelos. A Pancho Villa lo puso en su sitio el pueblo, y primero el pueblo norteño, concentrado en Parral año con año en hacerle homenajes, y que los sacaba la policía a la carrera o los encarcelaban. Pero en 1994 la historia cambió. El presidente municipal de Parral de ese tiempo, el Instituto de Cultura de Chihuahua, el Ichicul, invitándonos al Instituto de Cultura de Durango y a San Juan del Río, se fundaron las Jornadas Villistas. En Chihuahua iniciaron en 1994 y en Durango en 11 municipios las conseguimos mantener a partir de 1995. Canutillo siempre fue el punto central de las jornadas, porque de aquí salió Pancho Villa un 16 de julio del año del 23. Pero ahorita, con ese preámbulo, quiero decirles
que nos encontramos en la parte de las habitaciones del general. La hacienda se conformaba de la siguiente manera: el zaguán principal, al lado izquierdo de aquí para allá, la tienda, y otra área que el general Villa manejaba muy secreta. Luego, el gran salón donde dormían y estaban los escoltas, 50 escoltas que le dio el gobierno cuando se pacificó y firmó la paz en Sabinas, Coahuila, y entregó armas en Tlahualillo. Luego seguía el comedor y la cocina en la esquina, y luego sus habitaciones aquí. Las habitaciones tenían puerta al frente porque estaba la escuela. Luego estaba el yunque, que es donde se hacían todas las herraduras y todos los aperos y todos los trabajos del campo. Y luego estaba, pegado a la iglesia, en esa esquina, la gran carpintería de Don Cruz Rentería. Y para mí es un honor en esta tarde tener aquí presente a uno de los nietos de Don Cruz Rentería. Póngase de pie, Juan Manuel, para saludarlo. Gracias por su presencia. Hoy he platicado mucho con él y cada vez que vengo, pero tuve la oportunidad de platicar mucho y tener mucha información de paso a paso de esta hacienda, sí, de su tío Anacleto Rentería. Él murió de 100 años en el 2005. Anacleto tenía una mente maravillosa, privilegiada. Él y yo caminábamos y me contaba santo y seña de cada detalle, igual que usted también lo sabe, indudablemente. Bueno, pues aquí en estas habitaciones donde dormía el general, salía por esta puerta al área de los corrales. Allá enfrente estaba la huerta, aquí enfrente la escuela Felipe Ángeles, que fue lo primero que fundó, y luego la casa de los trabajadores y la casa de Don Cruz, ahí muy cerquitas, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ¿cuándo llega Pancho Villa a Canutillo? ¿Cuándo? Se pacifica, es el último guerrillero en pacificarse, en Sabinas. En Sabinas ya les dije que toma de sorpresa después de 72 horas cabalgando. Ahorita estaba platicando con un amigo y decíamos, 3 horas, qué difícil es, ¿verdad? 3 horas, ya nos bajamos así. 72 horas, ¿qué les parece? Por el desierto del Bolsón de Mapimí para llegar allá. Sin embargo, eran otros tiempos, otras épocas. En esa gran cabalgata se le murieron hombres y se le murieron muchos caballos, pero logró llegar. Él firma la entrega de armas el 31 de agosto en Tlahualilo y llega aquí en los primeros días de septiembre. Llega a un lugar deshabitado, a una hacienda en adobes y tapias y las vigas caídas, empinadas, como cuando se caen totalmente. Llega a una hacienda donde solamente lucía la iglesia, era lo único que estaba de pie. Sin embargo, ordenó inmediatamente transformarla. Hicieron en la explanada, ahí donde vamos a actuar ahorita en la cancha, hicieron una gran palizada y un tejabán enorme con jarillas y otros palos, y ahí puso una cocina que a todas horas estaban torteando y haciendo comida. Los hombres empezaron a levantar la hacienda, cuarto por cuarto de estos que ven, con adobes tan anchos como estos que ven. Son 80 centímetros de ancho. Y así levantaron toda la hacienda, corrales y demás. Luego empezaron con las casas. Las casas de Canutillo, hay alguien que a mucha gente se le pasa ese detalle. Todas las casas de México, si eran de gente muy rica, eran como las de Durango, o las de Parral, o las de ciudades. Eran con un centro alrededor, puros portales, y las puertas todas daban al patio. Las casas de pobres eran como la de la Coyotada de Doroteo Arango. Una casita sencilla, la puerta al patio, y al patio era afuera. Villa trajo una cosa modificada y transformada. Si ustedes ven esas casitas, cuando él vino las copió del Paso, Texas, ya tenían salita, comedor, cocina, 2 cuartos para dormir y baño adentro.
No es lo mismo que tenemos en Infonavit o otras casas, es lo mismo. Pero ya él trajo ese modelo. Son casas diferentes y son 2 cuadras las que hizo. Luego hizo la escuela. Bueno, pues cuando ya levantó todo aquí en el pueblo, ya estamos hablando de noviembre y diciembre. Se vino el frío. Aquí hace frío, bueno, como dice la gente, aletea la grulla. Hay un frío macizo, muy bueno. Las orillas del río pega duro. Entonces, Villa manda a 2 personas de su confianza que se traigan a Luz Corral. Luz Corral era su primera esposa. Ya se había casado muchas veces más, pero su primera esposa fue Luz Corral, con la que se casa. Tenemos más sillas, pueden jalar una silla de por ahí y vengan, acompáñenos. Y aquí también hay vacías. Entonces, ¿ella dónde estaba? En El Paso, Texas. Pancho Villa había mandado a Luz y a su hermana María Ana a Cuba. Allá las refugió porque a él lo perseguían. ¿Quién? El ejército constitucionalista. Pero lo persiguieron los americanos porque invadió Columbus, Estados Unidos. Entonces él tenía que proteger a su familia y la protegió mandándola a Cuba con 2 de sus hijos, ¿sí? Con Micaela y Agustín. No eran hijos de Luz. Luz había tenido una sola hija, Luz Helena, que cuando tenía 2 años y medio se la envenenaron y ya no tuvo más hijos. Entonces, se trajeron a Luz. Luz llegó aquí en el mes de diciembre y en su libro, Pancho Villa en la intimidad, traten de leerlo, ese libro, está en internet libre, ¿sí? Se llama Pancho Villa en la intimidad. Lo escribió Luz Corral, su esposa. Y allí narra y dice Luz: cuando llegué a la hacienda, me puse en el patio frontal. Fíjense, ya estaba reparada cuando llegó. Y ella describe: era tal desolación que todo aquello nada más lucía una hermosa iglesia con su torre. Lo demás me parecía un panteón solitario. Ah, qué emoción, ¿verdad? Para llegar a una casa. Mas sin embargo llegó y le dio vida. Se vinieron las hermanas se vino la hermana con ella, se vino Mariana. Mariana traía una niñita chiquita, güerita, de 4 años, que le decían la cubana, porque había nacido en Cuba. Y se trajo más familiares y más servidumbre aquí a Canutillo. Entonces se vienen y pasa enero, pasan navidades, luego enero, febrero, y en marzo, Pancho Villa le dice: Lucecita, le tengo una persona más que va a estar en su equipo. Esa personita se llama Betita Austreberta Rentería. Es muy buena persona y la traigo a que esté aquí con nosotros porque es una costurera de primero. Entonces viene Betita, hay una foto que están afuera, ahí en los polluelos, donde está Luz Corral, Austreberta y otras más, y está Mariana. Entonces Luz era muy lista. Ella veía cómo se miraban Pancho y Betita. Pues no se veían como cualquier persona ajena, se veían con ojos pues de amor, ¿verdad? Ya tenían una relación. Entonces Luz escudriña entre las cosas de Pancho y descubre una carta. Y en esa carta era una carta de Betita contestándole a Pancho antes de venirse aquí a Canutillo. No, pues se hizo la revoltija, imagínense. Luz era muy brava y Austreberta nada dejada, también era una mujer muy imponente. Entonces pues se enfrentan y Austreberta pues acepta que tiene una relación con Pancho. Y Pancho, en vez de proteger a Luz, protege a Austreberta. Dice: Luz se va para Chihuahua. Miguelito, Lucecita se va para Chihuahua. Y allá en Chihuahua, en la casa de Luz y de él, allá estaba viviendo Martina, la otra hermana de Villa. Estamos hablando de muchas cosas familiares de Villa,
de cosas cotidianas que a veces la historia no nos habla. Entonces, dice Mariana: pero Pancho, ¿cómo es posible que vayas a dejar que tu esposa legítima se vaya por esta que acaba de llegar y todo eso? También Mariana se va para Chihuahua y se tuvieron que ir. Y se quedó como la dueña de la casa grande, Austreberta Rentería. Ella se quedó aquí. Pero había un problema. Villa puso la escuela para que todos los hijos de los trabajadores y sus hijos estudiaran. Y para eso habló con las otras madres. Y ya decíamos que Luz trajo a Micaela y Agustín. Pues enseguida trajeron a Octavio Villa Cos, de Guadalupe Cos. Trajeron a Octavio, un muchachito también. Y luego aquí vivía, en la contraesquina, en la casa chica, la otra señora de Villa, que era Soledad, y aquí vivía Antonio, el hijo de Soledad. Pero luego trajeron a Celia, y luego trajeron a Juana María. Fíjense todos los niños que ya tenían aquí. Cuando Luz se fue a Chihuahua, Luz se sentía que era su madre de todos ellos. Se los quiso llevar y Villa fue tajante: los niños se quedan con Betita. Así le decía a Austreberta. Y se quedaron todos los niños aquí con ella. Tenía una familia, ¿sí? Entonces Villa decide casarse con Austreberta. Austreberta y toda la familia Rentería eran de aquí, de Villa, de Río Florido, luego conocido como Villa de Coronado. Villa Coronado, antes Río Florido. Entonces ya se queda con toda la familia aquí y se casan en una gran boda en Parral, Chihuahua. Se casan en 1921, ¿sí? Ellos se casan el 22 de junio de 1921 y su primer hijo nace el 28 de octubre de 1921. Quiere decir que ya Betita tenía 5 meses embarazada, ¿sí? Se casan, hacen una gran boda en Parral con muchos invitados importantes y con música, una gran banquete, y la música y el baile amanecen al siguiente día. Le damos allá la diapositiva. Ahí tenemos a Austreberta y Villa el día de su boda en Parral, 1921. Ella usó ropa muy adecuada para su embarazo, por supuesto, pero ahí la tenemos. Ahí tenemos las firmas del acta de matrimonio, que fue el 22 de junio de 1921. ¿Seguimos? Y ahí tenemos una foto muy hermosa, aquí en el zaguán, todos la pueden identificar. Ahí está el general con su hijo Panchito. Por eso la conferencia se llama Panchito, el único hijo del general Villa que nació en Canutillo. El único. Es el único que nació aquí. Entonces ahí está con Panchito chiquito y hay 2 niñas, ¿sí? Quizá una de ellas, la más grande, pueda ser Juana María o Celia, y la otra chiquita pueda ser la cubana, que era una güerita, ¿sí? La sobrina de él. Le damos y decimos: el asesinato de Villa en 1923 cambió su destino familiar. Francisco creció sin conocer el abrazo de su padre. No lo conoció, ¿sí? ¿Vale? Y ahí tenemos otra foto navideña. Qué bonita. Ya se celebraba, por supuesto, la Navidad. Y ahí tenemos a Panchito con una gorra de Santo Claus, una gorra navideña. El general se ve pues muy feliz con su suéter. Era diciembre, estaba haciendo mucho frío, y ahí está con Panchito. ¿Le damos? En la Ciudad de México, estamos hablando de Panchito. Él se llama Francisco Villa Rentería. Ese niño nació con un peso muy grande, el peso de la revolución enorme.
terminando una era y empezando otra. Panchito tenía 1 año 9 meses cuando asesinaron al general. 1 año 9 meses cuando un 16 de julio salió en el carro, que es lo que vamos a escenificar en un ratito más, y que eso quedó grabado por siempre aquí en Canutillo. De aquí salió a encontrarse con la muerte, despidiéndose, dándole besos a Austreberta, dándole besos a Panchito, porque era los ojos, la luz de sus ojos, o la niña de sus ojos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ahora, cuando él se va a Parral, Austreberta se queda aquí, y él le recomienda a Piñoncito, a Francisco Gil Piñón, que era su hijo adoptivo, el administrador de la hacienda, que trabajaba en equipo con su secretario Miguelito Trillo, le dijo: usted me responde por la seguridad de mi mujer, porque ya está a punto de entrar en apuros. ¿Por qué? Porque ya estaba a punto de aliviarse. Pero él se fue a Parral porque tenía 3 asuntos importantes. El primero, conocer un niño que le acababa de nacer en Parral, con Manuelita Casas. No, si el general, cuidado. Ese niño se llamó Trinidad Villa Casas y nació en Parral. Otro asunto que tenía en Parral era arreglar su testamento, ir a firmarlo. ¿Y saben a quién dejó de albacea en su testamento? ¿A quién creen ustedes? A Manuelita. ¿A quién más? ¿A quién? Dejó a Doña Luz. No dejó ni a Manuelita ni a Austreberta. El general no era tonto, por supuesto. Él sabía que el primer matrimonio anula a todos los demás. Si yo soy casado y luego soy casado en San Juan del Río y vengo y me caso en Canutillo y luego por trampa me caso en Chihuahua y luego en Torreón, todos los matrimonios se anulan por el primero. Como él sabía que el único válido era el de Luz, la dejó de albacea. ¿Sí? El tercer motivo por el que fue a Parral era porque necesitaba comprar triques, porque eran las siembras aquí. Necesitaba traer varias cosas de allá. Bueno, allá cuando lo asesinan, y saben la noticia aquí, a Pancho Villa lo asesinaron a las 8 de la mañana en punto. 1 minuto más, 1 minuto menos. Cuando muere Pancho Villa, habían cortado, porque era un complot del gobierno federal. Obregón estaba obedeciendo las órdenes del presidente de Estados Unidos para poder firmar el Tratado de Bucareli, que efectivamente se firmó 11 días después de que mataron a Villa, y duró 99 años. Y el Tratado de Bucareli se llama así porque lo firmaron en la calle Bucareli en la Ciudad de México. Y la gente dirá: ¿y a mí qué el Tratado de Bucareli? Pues nada menos, por 99 años los extranjeros se pudieron llevar todo del subsuelo, oro, plata, zinc y todo lo que ustedes se imaginen, sin aranceles. Y también se llevaban el petróleo, nomás que Lázaro Cárdenas lo rescató. Bueno, cuando matan al general, llega la noticia por teléfono aquí a la escuela a las 2 de la tarde. Y el maestro que recibió la noticia inmediatamente le habló al director, al maestro Coello. Y el maestro Coello, ¿qué hacía? Estaba asustadísimo, todos estaban en shock. Pues como que mataron al general. Tenían que avisarle a Austreberta. Entonces le avisaron a Francisco Gil, a Piñoncito. Y luego trajeron al general Nicolás Fernández, que también estaba aquí. Y entre todos le dieron la noticia a Austreberta. Y luego se la llevaron en un carro hasta Parral. Y fue al velorio, ya llegó en la tarde. Y 5 días después, el día 25 de julio, ella dio a luz a su segundo hijo, ya 5 días sepultado el general, que se llamó Hipólito Villa. Entonces ella tuvo 2 hijos. Francisco estudió la primaria en Chihuahua, vivían en el Hotel Hidalgo, pero en 1932 llegó Lázaro Cárdenas a Parral
y supo que la viuda de Villa estaba en apuros y se la llevó a la Ciudad de México. Allá llegaron en 1933 y allá conoció a Nelly Campobello, la de Villocampo, y Nelly las ayudó muchísimo. Austreberta daba clases de piano, era muy fina, daba clases de pintura, pintaba, y daba clases de teatro. Y los dos hermanitos de chicos los enseñó a salir por las calles de la ciudad a vender sus cuadros y que aprendieran a ganarse la vida. Siguió estudiando, estudiaron en la secundaria 3, después entraron a otra escuela superior y finalmente Francisco Villa Rentería entró a médico militar y se hizo médico militar. Cuando se graduó se fue a Querétaro, pero de la sierra de Querétaro lo mandaron a la sierra de Veracruz y tenía la sangre de Villa. En 1958 hubo una revuelta que le llamaron los Goyos allá en Veracruz para quitar a los caciques y él las lideró como si fuera Villa. Lo metieron a la cárcel 1 año y en vez de domarlo le hicieron más fuerte. Se fue a toda la sierra de Veracruz y por todo Veracruz. Nacieron con él cientos y cientos de niños. Atendía partos y atendía a los indígenas y a la gente necesitada. Finalmente muere en 1996. Ese es Francisco Villa, Panchito, el único niño que nació aquí donde estamos. Le damos a las otras fotos para culminar. Ahí tenemos esa foto muy bonita. Ya ustedes saben que ahorita con las nuevas tecnologías nos ponen fotos a color. Yo no soy muy afecto, se los confieso, a las fotos a color. Me gustan las originales. Pero esta la quise poner a color porque a color se ven todos los detallitos y en blanco y negro no se veían. Y ahí se aprecian todos los detalles, la carita de Panchito en ese diciembre. Allá vemos a Celia al fondo, la pistola del general y el general culeco con su criatura, indudablemente. ¿Le damos? Ahí tenemos una foto familiar. Véanla qué bonita esa foto. Esa foto familiar es aquí, saliendo de aquí en el patio, aquí saliendo de este salón. Es una foto familiar donde está Pancho con su Panchito encueradillo porque supuestamente lo acababan de bañar, ¿sí? Acá en la orilla vemos a Octavio. Luego vemos a Micaela atrás, que es la más grande, a Micaela. Luego vemos a Juana María. Y les platico de Juana María. Juana María, hija de Juana Torres, es la última que murió de los hermanos, de los hijos de Villa. Yo a todos me los llevaron a San Juan, a la Coyotada. Y cuando estaba el gobernador Ismael, me llevó él personalmente a Juana María en una silla de ruedas, ya de, no sé, quizá los 100 años, pero con una lucidez muy buena, platicando muy abiertamente, pero ella quería visitar la casa donde nació su padre. Entonces, Juana María tuvo una larga vida. Luego Panchito, Austreberta, y luego nos vamos con Celia, y luego nos vamos con Agustín. Agustín estudió, se fue a Estados Unidos y fue actor. El hijo de Manuelita Casas, que no está aquí por supuesto, Trinidad, también fue actor. Cuando ustedes busquen en YouTube una película que se llama Yo soy Pancho Villa, el que la hace de Pancho Villa es él. Es una película del Indio Fernández y es su hijo Trinidad. Entonces tuvo 2 actores, tuvo de todo en su familia y es una familia pues muy bonita, la familia Villa, muy prolífera. No son ostentosos porque ninguno es rico, trabajan mucho, viven como todos los mexicanos y a mí me encanta la familia Villa. De todas las esposas, no me importa cuál, pero es una gran familia. Ese es Panchito. No sé si antes de irnos tenga alguien alguna pregunta sobre Panchito o otra cosa, pero a mí me interesaba abordar ese tema porque a veces nomás vemos a Villa en la toma de Torreón, en la batalla de Celaya, pero Villa viviendo en este cuarto, durmiendo en el que sigue ahí atrás donde comimos, con un niño que allí nació, con un chiquito que lo traía en los brazos en Navidad, con una familia de carne y hueso. Ese es Pancho Villa.
Cuando a ustedes les cuenten de Pancho Villa barbaridades y cuando les cuenten otras no tanto y otras sentimentales, todas digan sí, porque ese es Pancho Villa. Pancho Villa es un todo, ¿sí? Y Panchito, pues ese es un gran hombre que dio esta tierra. Muchas gracias. Ya nomás son fotos sueltas, pero este es Pancho Villa con Agustín, allá afuera de la iglesia. Vean ustedes el caballo de Villa, vean la altura y el porte que tiene el caballo de Villa. Ese caballo fue el último que tuvo aquí en la hacienda. Se llamó El Indio y tuvo una muerte muy triste el Indio. El Indio lo tenía en el corral porque era, pues ahora sí que era un caballo entero y no podía tenerlo con los demás animales. Lo tenía en el corral Villa cuando se fue. Se lo encargó, pues obviamente, a Piñoncito y a sus peones. Cuando llegó la noticia que mataron a Villa, todos se asustaron tanto, les dio tanto pánico, se pusieron tan mal toda la gente y los que se fueron a Parral. Todo mundo se fue. Austreberta no regresó. Después de 40 días de su parto, que ya hizo su dieta, vino y encontró la hacienda toda batida y saqueada. Pero todos asustados no se arrimaban porque el ejército vino a saquear. Fue una cosa espantosa. Entonces, ese caballo precioso, el Indio, el día que murió Villa, estaban asombrados porque toda la noche dio vueltas al corral como loco, relinchando. Y ahí se quedó. Pero desgraciadamente todos se fueron, se tardaron en venir días de Parral, nadie se arrimó a darle agua ni pastura y murió de hambre y de sed en ese corral de atrás. Vean qué caballo tan hermoso, ¿sí? Le damos otra. Ahí está Villa con dos de sus niños. Una más. Agustín, el que fue actor. Y Villa y Trillo afuera y en el polluelo. Ahorita están muy monos los polluelos a los dos lados, bien arregladitos. Pero así estaban como están ahí. Y ahí están todos sus hijos, con Villa y con su secretario Miguelito Trillo, el coronel. ¿Es todo? ¿Vale? Muy bien. Yo quisiera que nadie se fuera sin preguntar algo o con dudas, pero no se les olvide que ahorita después de aquí ya la presidenta nos indicará, Tere nos indicará, porque de parte del gobierno del estado, del Instituto de Cultura, traemos como todos los años la actuación del simulacro, la salida de Pancho Villa, es la que vamos a hacer, y luego sigue el festival. Ahí hay una pregunta. Muy buenas tardes, profe. Gracias. Profesor Jorge Morales Díaz, acá del municipio de Hidalgo. Muchas gracias, maestro. Ahí le hago una pregunta, a lo mejor llegué un tantito tarde o me perdí. ¿Por qué fue Panchito Villa y no Panchito Arango? Porque, permítame tantito, o sea, ¿en qué momento a lo mejor, yo no, en qué momento se pierde o en qué momento se le da legalidad a que sea, después de ser Doroteo Arango Arámbula, sea Francisco Villa? Esa sería mi pregunta para empezar. Y la otra, profe, que le quiero hacer. Supe cuando murió Hipólito Villa. Usted me dice que Micaela. En TV Azteca, vamos a hablar de lo que es nuestro medio de información en la década de los 90. Fue todo un plus. Murió Hipólito Villa, maestro catedrático de la UNAM. Aclárenos el punto, si nos permite. Gracias, profesor. Las dos preguntas, no es que esté usted perdido, están excelentes y muy bien centradas. La primera, que mucha gente dice, bueno, si era Doroteo Arango y su acta dice José Doroteo Arango, la fe de bautismo, Doroteo Arango Arámbula, nacidos en Río Grande, municipio de San Juan del Río. Perfecto, eso ya lo sabemos. Pero Villa se cambia su nombre para proteger su identidad. Y aún así no la pudo proteger, aún así dieron con él. Él tomó el nombre de Pancho Villa, el bandolero de Miguel Ausa, Zacatecas, antes San Miguel del Mezquital. Entonces, él se viene a Parral cuando tenía 21 años. Se viene de 21 años a Parral con toda la idea de cambiar de vida. Ya lo había hecho antes, cuando tenía 19, y no pudo, lo hallaron. Pero ahora se vino a Parral.
y se vino y se llevó un amigo de la hacienda de La Rueda. Y se fueron juntos. Y en Parral consiguieron trabajo en la mina La Prieta, por supuesto. Río arriba de Parral, que ahorita ya tiene carretera y luces y calles, ahí había como muchas cuevas en los barrancos. Y luego les ponían palizadas. Las cosas eran muy rústicas en aquellos años. Ahorita estamos muy guapos en todo. Pero háganse una idea de saber cómo. Y allí vivían él y su amigo, ahí. Y unas viejecitas les daban borde, o sea, les daban asistencia, comida. Pero a los poco tiempecito de estar trabajando en la mina, le cae un peñasco en el pie izquierdo a la altura de la espinilla. Y ya no pudo caminar. Y antes, que no había penicilina, todo se podía convertir en gangrena y amputar. Por eso había tanta gente con patas de palo y manos mochas, por las gangrenas. Pues a él eso le pasó, le empezaron las fiebres y se puso muy mal. Entonces lo llevan el sábado, después de pagar. Don Pedro de Alvarado, donde está la pagaduría en el Palacio de Alvarado, le daba dinero a los menesterosos, a todos los que pedían limosna. Y el amigo lo lleva arrastrando y le da, y lo ve don Pedro y les dice: ¿qué tiene este muchacho? Don Pedro, pues trabajaba en la mina y esto y de todo. Venga el doctor inmediatamente. Se lo llevaron al Hospital de Jesús. El doctor no tuvo más duda. Hay que amputar, no tiene remedio. Y Villa le dijo: mire, hijo de su tal madre, claro, todo completo, si usted no me corta ni una uña, yo me muero completito. Y se fue otra vez allá. Entonces, ya allá donde estaba escondido, ya las señoras lo empezaron a curar con hierbas y le salvaron la vida. Esto les platico porque ese era Villa ya, Pancho Villa, pero sin documentos. Se va más arriba a la Sierra de Ojos Azules, allá por San Andrés de Riva Palacio, y allá lo encuentra la Revolución. ¿Quién? Abraham González, y lo mete a la Revolución Maderista y ganan. Y cuando ya le da capital en oro, 10,000 pesos oro de indemnización, él se viene inmediatamente de la Revolución, llega a San Andrés y pide a Luz Corral, que era su novia, y se casan el día 28 con una gran boda. ¿Cómo creen que se puso en el nombre de Casorio? Fue la primera vez. Se puso Francisco Villa. Y ya, su acta ya decía Francisco Villa. Y todos los demás documentos y todo ya decían Francisco Villa. Pero su hermana Martina y Mariana y su hermano Antonio Hipólito se apellidaban Arango Arámbula. Entonces él pidió que el registro civil de Chihuahua registraran a toda la familia como Villa. Y de ahí en adelante ya todos fueron Villa. Nació el apellido Villa y ya no usaron el Arango. Y oficialmente así lo hizo. Ya todos fueron Villa. Y ya sus hijos pues nacieron Villa, ¿sí? Y sus nietos son Villa. Pero déjenle digo una curiosidad. En 1915 es padrino de la boda de Máximo Hernández en Lerdo. ¿Y sabe cómo firma como testigo? Doroteo Arango Arámbula. Bueno, esa es una pregunta, la última ya para irnos. La última que me hizo: ¿quién murió y quién fue el catedrático en la UNAM? El abogado destacado que hizo muchos diplomados en esos años y especialidades, porque todavía no hacían que la maestría y que el doctorado, que todo eso. Pero un hombre tan preparado fue Hipólito Villa Rentería, que nació en Parral 5 días después de la muerte del general. Él vivió en la Ciudad de México. Cada año venía a las jornadas villistas a San Juan. Tengo muchas fotos con él y con otras gentes. Entonces era un hombre altote, como todos los Rentería. Parecido a este hombre, para no errar. Parece así, igualito. Así era el licenciado, tal cual, como él, que es de la misma familia Rentería. Bueno, pues de igual manera no me queda más que agradecerles y espero que el simulacro que hacemos, ya después de escuchar esta plática, lo vamos a entender mejor. ¿Les parece? A Villa hay que verlo por todos los ángulos. Por todos los ángulos hay que conocer a Villa. Muchas gracias, presidenta.